Miramos el rostro. Padre Santo y Eterno que estás en los cielos, estamos inclinando nuestro rostro, Señor, reconociendo que usted es nuestro Dios y Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, Señor. Venimos a adorarle este día sábado y esperamos que su Espíritu Santo sea derramado en su iglesia del Grupo Emanuel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le damos una bienvenida cálida a todos cuantos se han dado cita en este lugar. Estamos además muy contentos porque en este día conmemoramos a Dios como nuestro Creador, lo reconocemos como nuestro sustentador, nuestra guía y nuestro Salvador. Quiero presentarle a quien nos acompaña acá en la plataforma. Él es nuestro hermano Rodrigo Salazar. Viene acompañado de su esposa Soledad y sus 4 hijitos. Felipe, ¿dónde está? Ahí está Felipe. Josefa parece que es la más pequeñita. Diego, ahí está Diego, y Fernanda es la mayor. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo los conozco por venir cuando éramos bien lolos, así que qué rico verlos acá. Siéntanse muy a gusto y muchas gracias por acompañarnos. También están los primitos de la nené, Rodrigo, y su hermana Ingrid. También le damos una bienvenida. Y el matrimonio regalón nuestro, ¿verdad? Porque nos acordamos diariamente, Analí y Teddy. Bienvenidos acá a su iglesia. Están siempre en nuestro corazón. Nos alegra muchísimo verlos acá. Para nosotros un motivo de alegría tremenda y de mucha emoción también. El Señor los siga bendiciendo. Para cada uno de ustedes, desde mayor edad, que tienen canas, hasta los más chiquititos, siéntanse muy bienvenidos a esta casa. Tenemos Provadivet. Sí. Vamos a ver Provadivet. Probad y ved. Historia de hoy. Firmeza en la fe. Amor, estoy preocupado. Acabamos de llegar, visitamos a los clientes, los atendimos. Todos nos compraron. Las ventas han sido muy buenas. Pero no hemos podido pagar todas las cuentas. Todos los meses terminamos en rojo. Los meses van pasando y seguimos igual. Y no hay clientes que nos deban. Sí sé, mi amor, pero no sé qué pensar porque las cuentas debieran estar bien. Muchas veces me he preguntado, ¿no será un problema espiritual? Ya no sé qué hacer para encontrar respuestas a tantas preguntas. Ustedes pensarán que estamos pasando por estas dificultades porque somos infieles a Dios. Pero miren, les voy a compartir algo. Somos fieles dando el diezmo, damos nuestras ofrendas, tenemos un pacto especial con Dios y dedicamos nuestro tiempo para servir al Señor y cumplir la misión que Él nos ha confiado. Realmente no logro entender el porqué de todo lo que está sucediendo. Teníamos que seguir adelante. Cierta vez recibimos una propuesta, ¿te acuerdas? Ajá. De una empresa muy grande del rubro de la bisutería. Y esta empresa trabaja con accesorios para el cabello. Es una marca respetada y conocida en Brasil. Y una de sus ejecutivas me llamó para conversar y me propuso algo. Que yo fuera representante de esta marca para todo el estado. En este caso es Paraná. Ella me fue explicando todo el proceso, cómo yo debía trabajar. Y esto es muy lucrativo. Porque es una marca conocida, solo hay que mostrar el producto y se vende solo porque todos lo conocen. Y ella me fue detallando todo lo que tenía que vender. Y me di cuenta que en la lista de artículos una de las cosas era bisutería. Y ustedes saben cómo somos
cristianos, adventistas del séptimo día, no las usamos. No podría vender estas cosas. Entonces, decidí rechazar la propuesta que ella me había hecho. Mientras todo esto estaba sucediendo, comenzamos a participar de la jornada espiritual y así empezamos a caminar 40 días con Dios. Ese periodo fue muy importante porque despertábamos temprano y pasábamos nuestras primeras horas en la presencia de Dios, estudiando la Biblia y teniendo lindos momentos de oración. Esto hizo toda la diferencia para que pudiéramos aprender a confiar y depender totalmente de Dios frente a todos los problemas que estábamos enfrentando. A partir de ese momento, nuestra vida empezó a cambiar. Teníamos a Dios como nuestro socio, pero era un socio que no opinaba, que no tomaba decisiones concretas sobre nuestros negocios. Pero cuando entendimos que Dios es el socio mayoritario de nuestra empresa, que Él es el dueño de todas las cosas, a partir de aquel momento, dejamos que Él tomara las decisiones de nuestra vida. Y aunque espiritualmente estábamos bien, nuestra empresa cada día estaba peor. Y decidimos hacer el último viaje. Cargué la poca mercadería que teníamos aquí y salimos a vender para cerrar nuestra empresa. Nos preparamos para aquel viaje. Pero en la madrugada de aquel día a las 4:20 de la mañana, Dios me habló a través del libro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Justo al inicio está escrito: el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan. Y tomé este texto como una promesa para nosotros. Sabía que Dios obraría un milagro durante aquella semana, pero no imaginaba que iba a ser tan rápido. Esa misma mañana recibimos un llamado telefónico con una gran noticia. Una de nuestras clientes, dueña de una farmacia, llamó para contarnos que habíamos sido sorteados y ganamos una moto. Nos pusimos muy contentos con esta bendición de Dios y le agradecimos. Entonces fuimos a buscar nuestro premio, lo vendimos, lo juntamos con el dinero de las mercaderías que habíamos vendido en la semana y pagamos nuestra deuda. Y tuvimos la seguridad que Dios nos estaba mostrando lo que debíamos hacer. Tuvimos una gran idea y armamos una estrategia de marketing para presentar los productos de una manera diferente. En aquel año la moda cambió y comenzamos a vender muchísimo. Dios nos anticipó lo que sucedería en el mercado y nos dio allí una idea, una dirección, una oportunidad de marketing que no esperábamos, pero vino de nuestro socio. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? Pusimos a Dios en primer lugar, el lugar que es solo suyo, y Él nos ha bendecido de manera grandiosa. Pudimos pagar todas nuestras deudas y aún nos regaló un local, una tienda que tiene el nombre de 7 regalos. Allí trabajamos con regalos y decoraciones y tenemos el privilegio de predicar el Evangelio a través de literatura, testimonios, orientaciones y consejos que damos a nuestros clientes y amigos. Vale la pena servir al Señor y serle fiel. Probad y ved. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Bien, ¿qué les pareció? Bueno, sábado a sábado en realidad vemos milagros que Dios obra a través de los hijos que quieren servirlo. Bueno, sin ir más lejos, allá el Señor que está de pie, allá atrás. Nuestro hermano Francisco también tuvo en su corazón filmar estas instancias para aquellos hermanos que no pudiesen estar y no tenía una cámara y alguien le regaló una cámara, ¿cierto? Así que también tenemos milagros acá. Vamos a dar al Señor lo que le corresponde, los diezmos, pactos y ofrendas con liberalidad y alegría de corazón, entonando el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero.
aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Inclinamos el rostro, queridos hermanos. Primeramente le doy gracias al Señor porque he tenido el privilegio de poder recibir diezmo y ofrenda. Le pido a mi Señor que las bendiga y las pueda multiplicar alrededor de la tierra para que algún día podamos tener nuestra iglesia. Agradecido el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bien, con toda reverencia entonces vamos a entonar el himno 302, Grato es contar la historia. Apenas suenen los acordes nos ponemos de pie y retenemos bien a nuestros hijitos. Cristo y de su amor.
cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema allá en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Leo la palabra del Señor, Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al mostrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Bendito Padre que mora en los cielos, estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte, Señor, para aprender de tu enseñanza, Señor, y para hacer válido este día sábado santo, Señor. Queremos humildemente, por medio de tu Espíritu, que mores entre nosotros, Señor. Primero que nada, para abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder aprender lo necesario. Y también para que ensalce los labios del hermano Rodrigo, quien tiene el cargo de exhortar tu palabra, Señor, y darnos a entender lo que tú quieres, Señor. Queremos pedirte humildemente tu amor y tu misericordia. En el sagrado nombre de tu Jesús nuestro Señor. Amén. Le vamos a pedir a los niños que se acerquen. Vamos a contar la historia de los niños, que está a cargo de la hermana Paola. Aló. Buenos días, niños, ¿cómo están? Agradecidos del Señor en este día tan lindo también, ¿no es cierto? Con harto sol, con harta luz. Bien, voy a contarles una historia que dice más o menos así. A ver, una pregunta. ¿Qué hacen cuando necesitan decir alguna cosa importante? Te coloca nervioso. Cuando tengo que decir algo que me pongo nerviosa, y si no lo puedo decir, oro a Dios y ahí me da fortaleza. Bien. ¿Y ustedes son inteligentes? Sí. ¿Son inteligentes o no? Sí. Sí. ¿Creen que sí? ¿Sabían que hay un versículo en la Biblia
que dice que si alguna persona necesita sabiduría, debe pedírselo a Dios y Él gustosamente nos dará esa sabiduría. El texto bíblico dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1, versículo 5. La historia que les voy a contar dice así: el rey David tuvo varios hijos y todos deseaban heredar el trono de su padre. Pero cuando David fue ancianito, Dios le dijo que el hijo que debía ser el rey en su lugar era, ¿cómo se llamaba? Salomón. Entonces, en vez de estar feliz Salomón y orgulloso de la noticia, Salomón era muy joven y se puso muy triste. Se preocupó. ¿Ustedes se preocuparían si les dicen ahora usted va a ser el rey? ¿Cómo se sentirían? Bien. Ahora Salomón iba a ser el líder de una gran nación, un pueblo muy grande, y Salomón era muy jovencito, era una gran responsabilidad. Entonces, cuando estaba justo por asumir su posición de rey, Salomón hizo una elección sabia, muy sabia. Reunió a todos sus consejeros y líderes para que ofrecieran sacrificios a Dios y realizar un culto de gratitud. ¿Ya? Lo que hablamos en la mañana, de ser agradecidos, ¿sí? Entonces, Dios se sintió feliz con la actitud de Salomón y esa misma noche Salomón tuvo un sueño y Dios le dijo: pídeme cualquier cosa y yo te la concederé. ¿Qué le pedirían ustedes a Dios si Dios le dijera eso en un sueño? Piensen, a ver, ¿qué le pedirían a Dios si Dios le dice: pídame lo que ustedes quieran y yo te lo concederé? Piensen. ¿Alguien quiere compartir lo que están pensando? ¿No? Que haga cosas buenas y no malas. ¿Qué más le podrían pedir a Dios? ¿Que nos dé sabiduría? Que nos dé sabiduría. Vamos a ver qué le pidió Salomón a Dios. Salomón no demoró en dar la respuesta. Con humildad le pidió a Dios sabiduría para juzgar con justicia al pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal. Y Dios se alegró mucho ante el pedido del joven Salomón. Entonces le dijo así: ya que has pedido sabiduría y conocimiento, te los doy, te los otorgo. Pero además, porque Dios estaba muy contento, porque Salomón no fue egoísta con lo que pidió, pensó en los demás más que en él. Entonces además Dios lo premió, lo bendijo y le dijo: además te voy a dar riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que antes estuvieron y los que van a sucederte después. Esto está en 2 de Crónicas 1, el versículo 11 y 12. Salomón no fue el hombre más sabio que vivió, sino también fue el más rico. No solo fue el más sabio, sino también fue el más rico y el más conocido de su tiempo. Mientras permaneció fiel a Dios, Salomón hizo todo lo que era correcto. No había nada demasiado difícil para resolver, y cada vez que alguien se presentaba con un problema sin solución, Salomón siempre tenía la respuesta, porque Dios le había dado sabiduría. Ahora, ¿a ustedes les gustaría tener sabiduría? ¿Sabiduría? ¿Les gustaría que Dios les mostrara cuándo hay que hacer lo bueno, cuándo hay que decirle no a lo malo? Eso es tener sabiduría, hacer lo bueno. Por ejemplo, si un amiguito de ustedes les dicen: vamos a hacer esto, una cosa que no se debe, que es equivocada, o mintamos, no digamos la verdad, digamos esta otra cosa. ¿Ustedes qué elección tendrían que hacer? No, la verdad. ¿Y a ti te gustaría decir garabato? No, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacer el bien y no el mal, y ser sabios. Bien, niños, ahora vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que los ayude a tomar buenas decisiones y les dé mucha sabiduría.
Inclinen su rostro porque vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Bendito Señor, estamos aquí ante ti con estos niños. Escucha nuestros corazones, sus corazones, y dale sabiduría desde pequeñitos, Señor, para poder decidir hacer lo bueno y no lo malo en estos tiempos que estamos. Bendícelos grandemente, cuídalos y protégelos siempre. Quédate con ellos también en esta tarde, en este día, para que mantenga la reverencia en el salón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Habían varios que hace años que no veía, que saludé cuando llegué, y me alegro de que estén todavía firmes en el Señor. También los felicito como iglesia, como grupo, porque se han mantenido a través del tiempo. Yo me acuerdo cuando se inauguró este grupo, prediqué acá varias veces y los apoyamos, pero después ya ustedes han ido andando solos. Así que me alegro. Me alegro también de ver caras nuevas, algunas visitas, hermanos que yo no conozco. También estoy contento por eso. El tema de esta mañana tiene que ver con Cristo. Es totalmente cristocéntrico. Porque en realidad muchas veces hablamos de teología o tocamos temas complicados, pero nos olvidamos de lo más importante que es nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes como iglesia, escuchaba los planes en la mañana, quieren hacer varias cosas. Entiendo que también quieren constituirse como iglesia, quieren dejar de ser grupo, ¿me equivoco, no? Entonces, con la ayuda del Señor, podemos hacer todo lo que sea la voluntad del Señor. Si ponemos nuestros dones, nuestros talentos a su disposición, lo podemos lograr. Así que yo los insto a que sigan predicando el Evangelio, que sigan manteniéndose como líderes. Repito, me alegro de ver rostros que hace tiempo que no veía. A Rafael no lo había conocido, estaba chiquitito la última vez que lo vi, ahora ya está estudiando. A la hermana Marlene, a la hermana María Victoria, bueno, no alcanzo a nombrarlos a todos, pero me alegro bastante. Como decía, el tema de esta mañana tiene que ver con Jesucristo, nuestro sacerdote. ¿Cuántos, al ver esta imagen, es nuestro sueño como cristianos, cierto? Cuando Cristo nos invita a entrar a la santa ciudad, o nos reciba cuando lleguemos al cielo también, tenemos una esperanza grande en Cristo Jesús. Y en realidad, si Cristo estuviera no en una ciudad de oro, sino en una casita chiquitita, digo yo, a mí igual me gustaría irme al cielo, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Pero muchas veces nos olvidamos de la labor que está haciendo Cristo en este momento, y es por eso que a veces nuestras iglesias no crecen, nuestros hogares tienen problemas, nosotros no sabemos bien para dónde vamos, pese a que nuestra iglesia, una de sus doctrinas fundamentales tiene que ver con el santuario. Muchas veces nos olvidamos de la obra intercesora que está haciendo Jesucristo en este momento por nosotros. Antes de comenzar a introducirnos en el tema, vamos a ver un poco la definición de sacerdote. Lamentablemente, a través del paso del tiempo, muchos sacerdotes se han desprestigiado, han hecho cosas terribles, ¿cierto? Hay algunos que se han suicidado con sus grupos, otros que, sabemos, son buscados por la justicia. Entonces, el sacerdocio como imagen se ha desprestigiado. Es por eso que nosotros debemos mirar a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Como definición de sacerdote dice: persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres.
Como institución, el sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre por naturaleza o por el pecado no goza del favor de Dios y por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. Esa definición no la encontré en el diccionario bíblico, sino que la busqué en diccionarios seculares para que tengamos una visión general del sacerdocio. En hebreo, gran sacerdote o sumo sacerdote se decía Cohen, Cohen Haroch o Cohen Agadol. Y también podría decirse Macal, que significa ángel. Y para los sacerdotes que eran idolátricos de cultos paganos, se diferenciaba el nombre. En hebreo es comer. Entonces, desde el inicio se diferencia al sacerdote que es pagano del sacerdote que es cristiano del Señor. Aquí vemos que en la antigüedad el sumo sacerdote tenía unas vestimentas imponentes. Se usaban piedras preciosas, oro, y eso tiene un porqué, que lo vamos a ver a medida que avancemos en el tema. El sumo sacerdote ocupa un puesto de alta importancia. No solo es sumo sacerdote, sino que era consejero, mediador, juez, era consultado en los grandes asuntos de la nación. Pero con su vestimenta, que era imponente, decíamos, tenía una apariencia imponente, imponía respeto, causaba admiración, reverencia y espanto. Algunos, ese temor que decimos el temor de Dios, ¿cierto? Que no es temor de susto, sino que es un temor de reverencia hacia las cosas del Señor. Y lo más importante, era una figura o representaba la obra intercesora de Cristo. En el texto bíblico no hay muchas partes donde diga que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en el libro de Hebreos encontramos claramente explicado cuál es la función de Cristo, qué está haciendo en el cielo, cómo intercede, cómo aboga, cómo ministra. Está clarito como el agua, decimos. Entonces, si leemos en Hebreos 4, yo lo traje escrito para facilitar un poco la lectura, dice Jesús, el gran sumo sacerdote de título, en el capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué dice? En todo, según nuestra semejanza, pero hay una diferencia con nosotros, una diferencia con Aarón, ¿cierto? Que fue sumo sacerdote, y con el resto de todos los sumos sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia? Sin pecado. Entonces, después de eso, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos conoce. Él fue tentado así como somos tentados nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si seguimos leyendo en el versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es por eso que Pablo lo explica tan bien. El sumo sacerdote de Jesucristo nos conoce. Sabe cuando pasamos frío, cuando pasamos hambre, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Nos conoce. Dice: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí me quería detener un poco, dice, para expiar los pecados del pueblo. Muchas veces nosotros no avanzamos en la vida cristiana, nuestra iglesia no avanza. Últimamente sabemos que Satanás ha descendido como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero tenemos un intercesor, un abogado en el cielo que es Jesucristo, y debemos acudir a Él. Muchas veces nos olvidamos de eso. Si bien lo sabemos, tal vez lo sabemos de memoria, pero no lo integramos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. El Señor está expiando nuestros pecados. Gracias al Señor es que nosotros mismos no nos juzgamos. Imagínense, hay muchos de nosotros que somos muy estrictos en juzgarnos a nosotros mismos. Nos consideramos todo mal. Y somos bastante, a veces podríamos decir, crueles a la hora de juzgar a otros, a la hora de juzgarnos a nosotros mismos. Hay otros que somos muy relajados
encontramos que todo lo que hacemos nosotros está bien, pero lo que hace el resto está mal, o viceversa. Pero el Señor nos juzga, ¿cierto? Entonces Él expía nuestros pecados, pero el Señor es justo, es un Señor perfecto. Si leemos en el versículo 18 dice lo siguiente: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces tenemos un Señor poderoso que nos ayuda en nuestras tentaciones. ¿Y cómo nos ayuda? ¿Quién nos envió el Señor a ayudarnos? ¿Quién está presente ahora ya que Cristo está en el santuario celestial? Nuestro Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos acompaña, nos ayuda a soportar las tentaciones, nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da poder. Si seguimos leyendo en Hebreos 7 dice el sacerdocio de Melquisedec. De Melquisedec no se sabe mucho. Hay 3 pasajes bíblicos donde se habla de Melquisedec. En Génesis, cuando se encuentra, ¿cierto?, con Moisés, en Hebreos y en Salmos. Entonces, no se sabe cuándo Melquisedec nació, no se sabe cuándo falleció, no se sabe de su familia. Entonces hay algo interesante acerca del sacerdote Melquisedec. Si lo leemos en Hebreos 7, 20 en adelante dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Se refiere a los sacerdotes que ministraban en el santuario de Israel, el santuario terrenal. Pero dice, está hablando de Melquisedec o de Cristo, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí dice claramente ¿quién es el sacerdote? Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hay una actualización, podríamos decir, del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, con el pacto en el cual nosotros estamos inmersos. Un mejor pacto, hay mayor conocimiento. Es por eso que podríamos decir, o dice la Biblia, que nosotros somos mayores a Juan el Bautista, podríamos decir, o a los antiguos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor conocimiento solamente, no es porque seamos mejores. Y esto es el mejor pacto. En Hebreos 7, 23 en adelante dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces aquí hay una gran diferencia. Cristo es eterno y su ministerio es eterno. Él en este momento está ministrando. Él no va a fallecer como fallecían los sumos sacerdotes antiguos, y había una gran cantidad de sumos sacerdotes. Cristo está intercediendo por nosotros. Mas dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire qué maravilloso lo que dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es por eso que nosotros, todo el plan de salvación, todo el santuario, todo lo que hacía el sacerdote, en realidad todo lo podríamos resumir en Cristo. Cristo es mayor que todos los ritos que se hacen en la iglesia. Todo es pensando en el Señor. Y en el versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios. ¿Por quién ofrecía el sumo sacerdote primero? Por sus pecados. Y luego ofrecía por los del pueblo. En cambio, Cristo no tiene pecado. Entonces no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alguna vez alguien me preguntó: ¿y qué pasa si en el cielo alguien vuelve a pecar? Difícil pregunta, ¿eh? ¿Qué pasaría? ¿Qué dice acá? Dice: Cristo murió una vez para siempre. O sea, su sacrificio es eterno. Eso no va a pasar, ¿cierto? Porque incluso Cristo se queda con las marcas de su sufrimiento, al parecer por la eternidad.
Entonces nadie se va a olvidar del tremendo sacrificio que significa el pecado. Nosotros estamos acostumbrados al pecado. Para nosotros enojarnos, hablar mal de alguien es algo natural. Juzgar mal, para algunos mentir, para algunos robar, es pan de cada día. Pero eso es tremendo para el Señor. El Señor ama al pecador, pero odia ¿qué? El pecado. Ahora, como haciendo un resumen de esto, podríamos decir que Jesucristo como sumo sacerdote tenemos tres aspectos: su llamamiento, sus funciones y sus cualidades. Su llamamiento fue según el orden de ¿quién? De Melquisedec. El Señor mismo lo llamó. Y también fue según la orden de Aarón. Entonces tiene un sacerdocio doble. ¿Por qué es esto? Melquisedec podríamos decir desde el punto de vista divino. Y del de Aarón también fue humano. Tuvo cuerpo como nosotros, ¿cierto? Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de Cristo? A veces es difícil entender que alguien pueda ser juez, pueda ser abogado, pueda ser sumo sacerdote, ¿cierto? Pero Cristo es abogado, intercesor, mediador. Entonces tiene todas las funciones. Sus cualidades. Tiene cualidades como sacerdote y también la más importante, podríamos decir, por la que nosotros somos salvos, por su sacrificio. Entonces tenemos un sacerdote que es completo. Podríamos decir que es más que perfecto, es maravilloso, tiene todo para salvarnos. Jesucristo, según la orden de Aarón, en Hebreos 5, 1 al 5, no alcanzamos a leerlo, pero lo podemos resumir diciendo que intercede en favor de los hombres, muestra paciencia con los ignorantes y con los extraviados, o sea, nosotros, fue llamado por Dios para esta obra. Entonces, si bien podríamos decir, no es exactamente de la tribu de sacerdotes, fue llamado directamente por Dios para esta obra. Es mejor que Aarón. Aarón, ¿se acuerdan que cuando les hizo un becerro al pueblo porque el pueblo lo estaba pidiendo? Muchos líderes cristianos, pastores, sacerdotes, ancianos, cada uno de nosotros alguna vez se ha equivocado y le ha dado a la iglesia lo que la iglesia quiere, no lo que el Señor quiere. Así como Aarón. Pero Cristo es perfecto. Según el orden de Melquisedec, podríamos decir, este versículo es bien bonito, en Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Muchas veces el Señor lamentablemente se arrepintió, ¿cierto? ¿De qué se arrepintió? ¿Alguien se acuerda? Nuestro Padre Celestial, ¿de qué? Por ejemplo, en el diluvio, ¿cierto? Se arrepintió de habernos creado, qué terrible, ¿eh? Nosotros. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Habíamos dicho antes, ¿quién fue Melquisedec? Vamos a ver algunas características. Dice que era justicia y paz. Melquisedec, mi rey es justo, significa. Y también Melquisedec era rey de Salem, o sea, rey de paz. Después, otro símbolo de Jesús, de la eternidad de Jesús. No se conoce su genealogía, no se conoce su fecha de nacimiento, ni su muerte, ni los años que vivió, como habíamos dicho. Entonces habla de su eternidad. Simboliza la superioridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Melquisedec bendijo a Abraham. O sea, Melquisedec no estaba a la altura de Abraham como hombre, era superior a Abraham. Y es por eso que esto es para el pueblo de Israel, más que para nosotros, ¿cierto? Abraham para el pueblo de Israel era, podríamos decir, el patriarca más importante. Y es por eso que hace ese parangón o esa comparación. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, o sea, eterna. Y también tenemos otro aspecto de Jesucristo, que también es Jesucristo nuestro abogado. Tal vez alguno alguna vez ha sido acusado falsamente o tal vez no, y me imagino que debe ser terrible no tener un abogado defensor. O sea, estar en algún sistema judicial
y presentarse a alguna audiencia sin un abogado debe ser muy complicado. Pero el Señor es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué dice? El justo. En San Juan 15:5 habla de que Jesús nos ayuda. Sabemos que también nos ayuda con el Espíritu Santo, ¿cierto? En Hebreos 7:25 nos habla de que Jesús nos perdona y nos salva, y en primera de Juan 4:17 nos dice, nos defiende de las acusaciones de Satanás. Satanás siempre nos acusa falsamente. No sé si a alguno le ha pasado en el trabajo, ¿cuántas veces les han echado la culpa de algo que nunca tuvieron que ver o nunca hicieron? ¿Quién está atrás de eso siempre? Satanás. ¿Cierto? En el trabajo, en los estudios, hasta lamentablemente a veces en nuestro hogar se mete Satanás y nos culpamos unos a otros falsamente. Jesucristo como mediador, tenemos dos aspectos, el de intercesor y el de mediador. No sé si alcanzan a ver aquí la figura, una figura rota, pero al centro está la cruz de Cristo. Lamentablemente nuestra relación con el Padre o con el cielo, desde que Adán y Eva se pecaron, ¿qué pasó? Se rompió, se rasgó, se quebró. Pero ¿quién es el que hace nuevamente esa unión? A través de su sacrificio y su ministerio, Cristo. Entonces tenemos la cruz de Cristo al medio de algo que está quebrado, que está roto, que está rasgado. Entonces tenemos una obra de intercesor que implica que Jesús aboga por el hombre que ha caído en pecado y necesita ser justificado, y una obra de mediador que Jesús busca la restauración de la relación rota entre Dios y el hombre, elevando al hombre hacia Dios a través de la reconciliación. ¿Y qué más dice? Y la santificación. Eso es importante porque en realidad nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia de ser adventista del séptimo día o ser de cualquier religión? Una vez un colega anciano lo explicó bastante bien, yo se lo copio, porque en realidad él dice que hay muchas religiones evangélicas, podríamos decir, de muchos tipos de religiones, pero alcanzan a llegar al lugar santo. ¿El por qué? ¿Qué falta en el cristianismo general que nosotros como iglesia adventista predicamos? No significa que nosotros seamos mejores que el resto, ¿cierto? No, de ningún modo he dicho eso. Pero nuestra iglesia es la única que predica acerca de la ley de Dios, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Especialmente una de las grandes diferencias es el día sábado, que el hombre no puede cambiar. Si uno lee la encíclica de Juan Pablo II, el Dominis Dei, es bastante buena y es cortita, la pueden comprar. Él explica por qué la Iglesia Católica guarda el domingo, y uno podría decir al leerla que dice toda la verdad. O sea, la explica mejor como la explicamos nosotros. Y él termina diciendo que en realidad la Iglesia cambia el sábado por el domingo. Es lo único que podríamos decir que se equivoca, y explica también por qué se guardaba el sábado antiguamente y por qué se cambió. Él se equivoca en que como humanos, como iglesia, como organización, de ningún modo tenemos el poder de cambiar lo que Dios ha establecido. No está en nosotros. No es algo que nosotros tengamos facultad. Jesucristo, nuestro intercesor y mediador. En Números 13 y 14 hay un ejemplo de Moisés. No sé si se acuerdan, cuando llegan los 12 espías a reconocer la tierra prometida. ¿Y qué informe traen? Un buen informe, ¿no? Pese a que llegaron con frutas gigantes, ¿cierto? Unos racimos de uva que apenas se los podían entre varios, entre dos. ¿Qué dicen? ¿Que se puede o que no se puede conquistar la tierra prometida? ¿Ah? Que no, ¿cierto? Pero hay dos que dicen que sí. Josué y Caleb. Ellos fueron valientes, y ellos, cuando vieron algo que era imposible para el hombre, para ellos dijeron sí se puede, con la ayuda
del Señor y el Señor nos va a entregar esta tierra. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Porque eran todos creyentes supuestamente ahí. ¿Qué iban a hacer cuando Josué y Caleb dijeron que sí se podía? ¿Qué iban a hacer? ¿Se acuerdan? Apedrearlos, ¿cierto? Los iban a matar. Entonces el Señor, o Jehová, ¿qué pasa ahí? Se enoja, dice que lo han tentado tantas veces, cerca de 10 veces ya lo habían tentado, y se enoja profundamente con su pueblo, a tal punto que iban a ser destruidos. Pero ahí Moisés intercede por su pueblo y le empieza a argumentar con el Señor, que es maravilloso como algunos patriarcas, podríamos decir, del Antiguo Testamento tenían esa facilidad o esa amistad con el Señor de poder convencer al Señor, ¿cierto? Sería interesante que nosotros lográramos ese don. Ese don se logra mediante la oración y la comunión con el Señor. Si no estamos acostumbrados a orar, no estamos acostumbrados a leer la Biblia, es difícil para nosotros comunicarnos correctamente con el Señor. Pedimos mal, pedimos lo que no nos conviene, no agradecemos cuando el Señor nos contesta, nos olvidamos. Pero Moisés tenía esa relación con el Señor. Era una buena relación, una relación de amistad, al igual que Abraham también. Otro ejemplo es Juan 17, ¿cierto? La oración intercesora de Cristo por sus discípulos. Y también por quién más, por las futuras generaciones de creyentes, o sea, oró hasta por nosotros. Es una gran oración. Nosotros deberíamos leerla, donde el Señor Jesucristo pide al Padre por nosotros, por los discípulos. Jesucristo sabía cuánto iba a sufrir su iglesia en sus inicios, sabía también que su iglesia se iba a enfriar, como estamos nosotros en la Odisea, lo sabía, y es por eso que Jesucristo oró en forma intercesora, podríamos decir 2000 años antes, hasta por nosotros. Esto es bien interesante. Miren lo que dice Escritos de Elena de White, Mensajes Selectos. Dice: el Redentor del mundo poseía el poder de atraer a los hombres hacia Él, de aquietar sus temores, de disipar su lobreguez o su oscuridad interna, de inspirarlos con esperanza y valor, de capacitarlos para creer en la buena voluntad de Dios, de recibirlos mediante los méritos de sustituto divino como objetos del amor de Dios. Siempre debiéramos estar agradecidos, porque tenemos un mediador, un abogado, un intercesor en las cortes celestiales, que suplica por nosotros ante el Padre. Entonces el Señor es como un imán para nosotros. Uno podría decir que es más difícil rechazar al Señor que aceptarlo, pero nosotros somos tan duros de servir, de corazón, que es más fácil para nosotros rechazarlo. Y debiese ser al revés. Estamos hechos para que sea al revés. Hay un curso que se da en la Universidad de Chile, o se daba, no sé si todavía se da, que me contaba un amigo, que él lo tomó, que él es adventista, y donde un profesor con bastantes argumentos, él demuestra que en realidad el hombre necesita creer en algo, y como necesita creer en algo, busca alguna figura de Dios para suplir esa necesidad. Y en cierto modo, él más o menos tiene razón, pero lo tergiversó. El Señor nos creó para ser adoradores de Él. El Señor nos hizo para depender de Él. Y es por eso que necesitamos de Él y sufrimos si estamos lejos del Señor. Más sufrimos cuando nos alejamos y caemos y pecamos, con mayor razón. Las cualidades de Jesucristo como sacerdotales son las siguientes. Jesús es misericordioso y fiel. Imagínense
si tuviéramos un sacerdote que nosotros como miembros de iglesia o a un pastor que vamos y le contamos nuestras penas, nuestro problema y él se lo cuenta a todo el mundo. Sería infiel con nosotros, ¿cierto? No tendría misericordia. O si no nos escuchara, sería terrible para nosotros. Pero incluso si así pasara, tenemos un sumo sacerdote que es misericordioso y fiel, tentado en todo según nuestra semejanza, que simpatiza con nosotros y nos ama, tiene plena autoridad sobre nosotros e intercede por nosotros. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice. Santo, inocente, sin mancha, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo como sacrificio es lo más perfecto que puede haber en la Biblia. Incluso es difícil de explicar. Uno tiene que estudiar harto para poder explicar el sacrificio de Cristo, que podríamos decir que es tan simple, pero a la vez es tan complejo. Es un sacrificio para siempre, no es como los sacrificios de animales que simbolizaban el sacrificio de Cristo y que en realidad no salvaban a nadie porque podían estar todos los días ministrando, ¿cierto? Sacrificando, pero eso no nos limpia. O no limpiaba al pueblo, era solo un símbolo, pero el sacrificio de Cristo es eterno. Lo otro era todo simbólico. Jesucristo como sacrificio, entonces, por su propia elección, en manuscritos de Elena de White dice, murió delante de toda la nación de adoradores para encontrarse el tipo con el antitipo, el símbolo con la realidad. Dice sacerdote y víctima combinados. Eso es lo perfecto. Es nuestro sacerdote y también fue la víctima, el sacrificio. En las vestimentas sacerdotales todo era simbólico. Los sacerdotes tenían una vestimenta bastante característica que vimos al principio, ¿cierto? En Éxodo 28:2 dice, harás vestiduras sagradas a tu hermano Aarón. ¿A quién le dice? A Moisés, que le den gloria y esplendor. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que sirva como sacerdote. Y en Éxodo 28:4 dice, las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Si vemos acá, tenemos una representación de las vestiduras, la túnica blanca abajo, y esta lámina es para el manto azul. El manto azul abajo tenía campanillas y granadas, alternadas, una de otra. Las campanas, ¿se acuerdan de qué eran? ¿De qué eran las campanas? Eran de oro puro. No sé si a alguno se le ha caído alguna vez o habéis escuchado que cae un anillo de oro. ¿Cómo suena? Es bien agudo el sonido, característico. Si a alguien se le cae un anillo bañado en oro, no es lo mismo. Entonces, el por qué era eso. Y eso era bien interesante, y ahí me quería detener un minuto, si me permiten. Era porque el pueblo tenía que estar atento a lo que realizaba el sacerdote. Porque si no estaban las campanillas y las granadas que sonaban, cuando el sacerdote se movía por el santuario, ministraba, ¿cierto? En realidad no tenía sentido. Todo el pueblo escuchaba cuando el sacerdote se movía. Y si el sacerdote había pecado y caía muerto, no se escuchaba más. Entonces, lo mismo debemos hacer ahora. Nosotros debemos escuchar la voz del Señor. Debemos escuchar, debemos leer, debemos estar inmersos en la obra intercesora que está haciendo Cristo por su iglesia en este entonces. ¿Por qué? Porque ya viene el tiempo del fin. En cualquier momento el Señor suelta los vientos y este mundo ya no va a ser tan bonito como lo vemos ahora. Los derechos humanos se van a olvidar y muchas otras cosas. Es por eso que debemos estar atentos a Cristo.
Y aquí me quería detener un poquitito también en el pectoral del juicio. ¿Dónde llevaba el pectoral que tenía 12 piedras, cierto? Que representaban a las 12 tribus y en sí representaban a todo el pueblo de Israel. ¿Dónde lo llevaba? En su corazón. Y habían 2 piedritas que estaban aquí arriba, ¿cierto? Las de ónice, que era el urín, también tenemos el tumín, eran para soportar eso. Las llevaba al pueblo sobre sus hombros el sacerdote. Y es por eso que tenemos un mediador al cual nosotros debemos intentar parecernos y reflejar su carácter. O si no, no tiene sentido nuestra vida de cristianos. No tiene sentido que como iglesia estén pensando en crecer, ¿cierto? En pasar de grupo a iglesia, en trabajar vanamente por el Señor, si no tenemos esto claro. El Señor nos lleva en su corazón y es por eso que debemos estar agradecidos del Señor, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor siga manteniendo al grupo Emmanuel, para que los líderes, así como la hermana Marlene, ¿cierto? Los líderes que llevan harto tiempo trabajando por el Señor, no se cansen, todos nos cansamos. Yo he trabajado varios años también seguidos, o por el Señor, o en los trabajos, pero llega un momento en que a uno ya la mochila es pesada. Entonces, ¿el Señor qué hace? Por eso creo la iglesia. ¿Para qué? Para que nos apoyemos. ¿Y para qué? Para que toda la iglesia trabaje por el Señor. No solamente algunos. Y no seamos como hermanos a veces abusivos. Porque llegamos, nos sentamos nomás y vemos cómo los otros se sacrifican, cómo los otros trabajan. Y esa mochila cada vez les pesa más. El Señor nos llama en este momento a que todos trabajemos por la iglesia, a que demos el Evangelio a otros, que ese fuego del Espíritu Santo esté en nuestro interior quemándonos. ¿Para qué? Para que contemos a otros acerca de Cristo. Cuando miremos a alguien que no conoce a Cristo, sintamos un poco de pena, ¿cierto? Porque el hermano no lo conoce. Mostrémosle a Cristo para que se pueda salvar. Y yendo ya a la conclusión, las campanillas las hablamos. Este texto me gustó mucho y lo pegué acá, dice Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor nos sacó del mundo y nos sacó con un propósito. No porque nosotros seamos mejores que el resto que está en el mundo, en ningún motivo. Es solo porque nos ama y tiene un propósito para nosotros. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, intercede ahora por nosotros ante el Padre en este momento. Él lleva sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros y nuestro nombre grabado sobre su corazón misericordioso. Dios nos ama y está deseando, ¿qué dice? Que vayamos a Él para vestirnos con su manto de justicia. Es por eso que a veces nosotros pensamos, no, ¿cómo voy a trabajar yo por el Señor? ¿Cómo voy a hacer algo por su iglesia si soy tan re malo? Pero el Señor intercede por nosotros, aboga por nosotros y nos cubre con su manto de justicia. Pero no podemos abusar, ¿cierto? Algunos a veces nos vamos para el otro lado y menospreciamos la sangre de Cristo. En Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Esto háganlo todos personal. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos hechura del Señor. Él nos creó, Él nos hizo. Él nos formó en el Evangelio. El mundo tal vez nos hace que hagamos cosas malas, que nos salgamos un poco torcidos, pero somos obra del Señor. Ahora, gracias al Señor, tenemos acceso ilimitado al cielo, al lugar santísimo. No es como antes, es ilimitado.
Entonces, ¿qué más necesitamos para aceptar al Señor, para trabajar por el Señor, para trabajar por su iglesia? Más que Cristo está ministrando, que Cristo está esperando para abrazarnos. Si alguno no ha aceptado a Cristo esta mañana, es el momento de hacerlo. Tal vez llevamos muchos años en la iglesia, pero debemos bautizarnos diariamente con el Espíritu Santo. No basta con estar inscritos en una iglesia. Para ser salvos tenemos que bautizarnos por inmersión, pero también bautizarnos diariamente con el Espíritu Santo. Nada nos impide entonces recibir el Espíritu Santo, abrazar al Señor esta mañana. Así que yo quería invitarlos a que se pusieran de pie para que oremos al Señor y le pidamos fortaleza, para que fortalezca al Grupo Emmanuel, fortalezca a sus líderes y nos fortalezca a todos, para que todos sigamos creciendo como iglesias, como hermanos. Y del Grupo Emmanuel salgan también después otros grupos, otras iglesias nuevas. ¿Hay alguno que aún no es bautizado que pueda levantar su mano? ¿Algún amigo? El Señor les bendiga. El Señor los llama esta mañana a que acepten a Cristo como sumo sacerdote. Cada uno de nosotros tiene un tiempo diferente. Yo oré por mi mamá 20 años para que se bautizara, imagínense, pero con paciencia. El Señor nos llama en diferentes momentos. A cada uno de nosotros nos tiene un momento especial para el llamado. Y Él está esperándonos con los brazos abiertos para que la aceptemos. Y aquellos que ya somos bautizados también, ¿para qué? Para que nos arrepintamos todos los días de lo malo que hacemos y vamos mejorando, vamos cambiando. Así que los invito a inclinar el rostro para orar al Señor. Querido Padre, le agradecemos porque usted nos envió a Jesucristo su Hijo, quien murió por nosotros, sufrió por nuestros pecados, Señor, y en este momento está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros y ministrando en el santuario celestial. Sabemos, Señor, que solo por Cristo nos podemos salvar. No hay mérito alguno en nosotros. Sabemos que gracias a la misericordia suya, al sacrificio de Cristo, es que podemos tener acceso a la salvación, a esperar su segunda venida como adventistas, Señor, a esperar que usted venga a buscarnos cuando usted estime convenientes. Le queremos pedir esto sinceramente, de corazón completo, Señor. Usted ayúdenos, cámbienos este corazón de piedra, Señor, ponga un corazón de carne, sensible a su palabra y a su llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos al hermano y vamos a seguir adorando al Señor con el himno 186. Una vez que lo tengamos a la vista nos ponemos de pie. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder
señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Padre Santo y Eterno que estás en los cielos, agradecemos por este día sábado, Señor, y por este culto divino que hemos dedicado a su nombre, Señor. Le queremos pedir que nos acompañe en nuestros hogares, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos que han asistido, también ayuda a aquellos que no han podido asistir, Señor, que están con problemas económicos, espirituales, Señor, o de otra índole. Ayúdelos y fortalézcalos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.